Y además es una historia que para muchos está reciente en la cabeza, la del Unabomber, porque en Netflix está una serie impresionante llamada Manhunt Unabomber, que es la historia de cómo se logra capturar al Unabomber, cómo se logra dar con ese hombre que durante 17 años cometió una serie de atentados terroristas, dejando muertos y heridos, pero sobre todo sabiendo cómo realizarlo sin dejar una sola pista sobre su identidad. Jim Fitzgerald fue el hombre que logró dar con él. ¿Cómo lo hizo? La historia es impresionante y por eso queremos saludarlo a esta hora. James Fitzgerald, thank you very much for being with us on W Radio. Good morning. Good morning to you, Juan, and thanks for having me on W Radio. Bueno, la primera pregunta para el señor Fitzgerald, pues tiene que ver, antes que con la historia, con la reproducción de la historia en el seriado que vimos en Netflix, Manhunt Unabomber. Él siente que esa manera de contar la historia que él vivió es fiel a lo que él tuvo que pasar por allá en 1995. Jim, the first question isn't about the true story of Unabomber, but the story that we saw on Netflix on this series called Manhunt Unabomber. Do you think that this Netflix series honors the truth that you lived 22 years ago when you found, finally, after a lot of trouble, the Unabomber? Well, Juan, Hollywood always takes dramatic license with their movies and TV shows, even those based on true events. I like to say about 80 to 85% of the miniseries was accurate and true. I think the important components of the FBI's dogged determination to finally identify and arrest the Unabomber was portrayed accurately. I told everything truthfully and as it happened to the writers, to the director of the show. They had a copy, a rough draft of my book, A Journey to the Center of the Mind, in which I recount exactly what happened in terms of my role in the Unabomber case. So there were some elements of the miniseries where they strayed from what exactly happened, but I think on the whole, the essence of the miniseries captured the FBI's determination to catch this serial bomber, and I'm actually proud of it in terms of the end result. Bueno, pues nos dice el señor Fitzgerald que pues sin duda cualquier serie de Hollywood que se base en la realidad tiene que tomarse unas licencias dramáticas, pero él considera que el 80 o el 85% de lo que se muestra ahí fue tal y como pasó. Algunos de los elementos principales fueron retratados y retomados en la serie. Los productores, guionistas leyeron el libro en el cual él hace ese viaje al centro de la mente y donde relata cómo fue que llegó a dar con el Unabomber, y cree él que la serie logra además capturar esos elementos que fueron determinantes para que a través del trabajo del FBI se pudiera conseguir capturar a este delincuente. Juan Pablo, en la serie muestran que él conoció a Ted Kaczynski, que él conoció al hermano de Ted Kaczynski, quien finalmente es quien termina dando la pista para capturar al Unabomber. ¿Él realmente los conoció? ¿Él se entrevistó con Ted Kaczynski, como muestran en la serie? Jim, we see in the series one moment in which you get to talk with first with the brother of Ted Kaczynski, and then after they capture him, you speak a lot with Kaczynski. This part of the series is true? This part of the series is fiction. And I argued with the writers and I argued with the director to, cut those scenes or at least minimize them. But in reality, there were some FBI agents who talked to David Kaczynski. Of course, he added his brother to our list of suspects, and eventually it proved to be Ted Kaczynski, being the Unabomber. But actually, no FBI agents ever interviewed Ted Kaczynski. They sat across a table from him the day of his arrest, but he refused to cooperate, and he never talked to agents again. I had an interesting interaction, which I recount in my book, in a courtroom in Sacramento, California, on the day Kaczynski was sentenced. But the interaction as portrayed in the miniseries, that was really the main part of the fiction of the series, was the interaction. They put the Fitz character, Sam Worthington portraying me, and interacting with Ted.
That was based on an interview I wanted to do with Ted in 2007 while he was in prison, and a bunch of questions that I wrote out. But anyway, so the writers borrowed those questions from 10 years later, and they put them in the miniseries, but they didn't actually happen in real life. No, pues nos dice Luis Fernando que en realidad esto es ficción. Y de hecho él le pidió en varias ocasiones a los productores que retiraran esas escenas porque no le hacían honor a la historia ni a lo que él vivió. Nos dice que efectivamente sí hubo unos agentes del FBI que hablaron con David Kaczynski, el hermano del Unabomber, y que en su momento cuando hablaron con David, pues él les dio algunas pistas que hicieron que Ted quedara en la lista de los posibles personajes que podrían ser el Unabomber, pero él no tuvo una entrevista personal con él. Y respecto a entrevistas posteriores a la captura del FBI con Ted Kaczynski el Unabomber, pues dice que eso también es falso. El único encuentro que hubo de agentes del FBI con el Unabomber fue en una audiencia ya cuando estaba en juicio, pero el resto no había entrevistas, no había diálogos, no había nada. Y él sí quiso ya años después reunirse con Kaczynski para plantearle unas preguntas, entrevistarlo, para tratar de perfilarlo como digamos como criminal, como mente criminal, pero que eso nunca se dio. Y que de hecho fue en esas preguntas de base que él tenía previstas para esa entrevista que terminaron creando esos encuentros ficticios para la serie. Pero él dice, nunca se entrevistó luego con Kaczynski. Juan Pablo, yo no he visto la serie y veo que todo el mundo está pegado. Se siente usted un poco marginado atrás, ¿no? de la actualidad, pero sí me gustaría preguntarle por el perfil de Kaczynski, porque pues llama la atención que un tipo con semejante nivel educativo, un tipo que tenía un doctorado, un PhD en matemáticas, hiciera este tipo de actos. Si él desde que lo empezó a perfilar, desde que lo empezó a estudiar, pensó que podía ser una persona que tenía semejante nivel educativo. Jim, now let's talk about your job, about being a profiler, because there's something very particular with Mr. Kaczynski, with Ted Kaczynski, and it is that he's a doctorate student. He has a PhD. He was he was a very smart person. He was almost a genius, we can see. From the beginning, you thought when you received the case that the Unabomber was this kind of person, that it was an academic, that it was a PhD, that it was a very intelligent and smart person? Well, if your listeners are familiar with the Sherlock Holmes novels, he had his Professor Moriarty, a brilliant academic who, of course, turned to a life of crime and a genius in and of himself. And certainly the FBI in the Unabomber, they didn't know at the time. In the early days, they had someone as ingenious as he truly was, but in a way it was our own Professor Moriarty. And Kaczynski was a genius. He was a professor at Berkeley in mathematics. He worked there for 2 years, then quit, and he went to live in the woods of Montana eventually because he just couldn't get along with society. So the early profiles, even before I got involved in the case, were usually of a working class guy, maybe an airline mechanic, someone who was good with his hands. Nobody envisioned in those early days that he was intelligent as he was. However, when his manifesto finally came out in June of '95 to the New York Times, and of course the FBI read it, and I read it, we realized this person was much smarter, much more intelligent, and maybe with an academic background, and that's when the profile started to change. Pues nos dice él que si conocemos los libros de Sherlock Holmes, tendremos que recordar un profesor que era el profesor Moriarty, que era un genio que también tenía sus pecados. Pues en el fondo esto fue lo que terminaron identificando al final sobre el Unabomber, y es que era un genio. Pues de hecho Ted Kaczynski fue profesor en Berkeley, profesor de matemáticas, hasta que descubre que no puede vivir en sociedad y por eso se va a vivir en un bosque en Montana. Y en eso sí había fallado el FBI al hacer el primer perfil del Unabomber, porque él lo tenían como una persona de clase media, de repente un mecánico de aerolínea. En realidad no pensaban que fuera una persona muy inteligente, hasta que publicó en junio del 95 su manifiesto en el New York Times, y ahí ya se dieron cuenta que en realidad estaban hablando de una persona que era mucho más inteligente
de lo que ellos creían, y ahí sí empiezan a perfilarlo como un genio que se dedicaba al terrorismo. Juan Pablo, yo quiero volver a la serie y quiero preguntarle al señor Fitzgerald si es cierto o no, porque en la serie muestran que él terminó estando en los lineamientos, en el pensamiento del Unabomber, sí, que se fue a vivir a una cabaña. A una cabaña en medio de la nada. En medio de la nada, a vivir como él. Y que dejó a su familia y se obsesionó tanto con el caso que terminó pues dejando a sus hijos. No muchos spoilers, Luis. Perdón, sí. No, pero eso está en el primer capítulo. Eso es verdad, eso es cierto que Jim, se obsesionó hasta ese punto. Jim, we have to go back and forth with the series because it was a very I don't know, it shocked us, it surprised us, it was impressive for us. So we'd like to know, in the series they show you as if at the end of the case you get along with these ideas of the Unabomber, and you start living like him. You go to a cabin in the middle of the woods, and you get away from your family. All this is true. You started believing that what the Unabomber wrote in his manifesto was something true. Once again, Hollywood dramatic license. Yes, I know you'd appreciate that. I never lived in a cabin. I had a house at the beach at the Atlantic Ocean, and I took a few weeks off after the case to actually spend time with my children, who I had been away from. But no, all I will say about that part is, of course, there's an expression, I'm sure it carries over in Spanish too, even a broken clock is right twice a day. And that's how I would put Kaczynski's manifesto. He had some very interesting ideas about technology, about where our society and our culture is going. Perhaps we are too controlled by automation and technology. But of course, his answer was to bomb people and kill people. I never believed in that. The Unabomber / Kaczynski got a few things right. But on the whole, I think it was very unrealistic what he was trying to get across, and he certainly should have never killed people to make his point. Bueno, Luis Fernando, veo que usted está apuntándole a las licencias dramáticas de Hollywood, porque dice que esto es otra licencia dramática de Hollywood. Él nunca vivió en una cabaña, nunca estuvo viviendo en el bosque. Sí, cuando terminó el caso se fue a una casa en la playa, en el Pacífico, con sus hijos, para pasar unas semanas de descanso, para desconectarse del caso, pero pues nada de lo que presentan en la serie es real. Él no se aisló de la sociedad. Ahora, él sí señala que en el manifiesto del Unabomber hay cosas que son interesantes. Son unas ideas muy interesantes de sociedad, de la sociedad, de ver cómo la tecnología de una u otra forma empieza a agobiarnos, a presionarnos. Es decir, él señala que sí hay elementos que vale la pena destacar de ese manifiesto como un manifiesto de un texto de un hombre muy inteligente. Juan Pablo, pregúntele por favor, que luego de evidenciar toda la inteligencia y las facultades de Unabomber, si pues James sí considera que él es finalmente paranoico, esquizofrénico, como finalmente fue diagnosticado en el juicio. Now let's talk about the truth of the Unabomber. Do you really believe that Ted Kaczynski is a paranoid, schizophrenic person, as it was said at the end of his process in front of the judge, or do you think that he has another problem? I never felt that Ted Kaczynski had mental health issues to the degree that he was analyzed as having. You have to realize Ted Kaczynski hated the psychology field, the psychiatry field. And I have a feeling he played games with the therapist or the clinicians who were actually evaluating him. I believe Kaczynski didn't like himself. He self-loathed. He didn't like the society around him. He could never function within society, including develop a relationship with a woman. And because he so hated everything around him, to include himself, he decided to kill people. I don't believe his psychological issues are as deep or as serious as some people may say they are. And because he's too clever to have gotten away with these crimes for 17 years, I don't believe those exact psychological evaluations are accurate to this day.
No, así de sencillo, Ana María. Él nunca sintió que Ted Kaczynski tuviera los problemas mentales que terminaron definiéndose al cierre de su juicio. De hecho, él siente que en el campo psicológico él estaba muy consciente, y lo que se dedicó durante el juicio fue a jugar con el terapista que le pusieron, con el psicólogo que le pusieron, con el psiquiatra que lo analizó, para que creyeran que efectivamente era un problema psicológico. Claro, él no se quería a sí mismo, tenía un problema de autoestima, él no funcionaba en sociedad, él no funcionaba ni siquiera con mujeres, pero dice que él no cree que los asuntos o los problemas psicológicos sean algo definitivo dentro de todo este escenario de la conformación de la mentalidad de Ted Kaczynski. Quisiera preguntarle a Jim sobre el elemento que hace que se dispare Ted Kaczynski y se convierta en el Unabomber. Él logró identificar en su investigación, en su trabajo, cuál fue ese gatillo que se activó y que le dio vida al Unabomber. Jim, during your research and your work with the FBI on this case, you happened to find what was the trigger that made Ted Kaczynski become the Unabomber? Well, I'm not sure anybody truly knows that, but I believe in Kaczynski's own writings that were found inside his cabin, and they were never meant to be read by anyone else. Some of them were even written in a secret code, which we eventually deciphered. It looks like Kaczynski, back in the 1960s, while still at the University of Michigan, working on his PhD, had a sexual identity crisis. And he actually wanted to become a woman, or at least he seriously thought about it. And he went to the campus psychologist and medical doctor, and they said, I want to become a woman. I want to have the surgery tomorrow. And they said, no, it's going to take 5 years to do this if you're serious. And he left the doctor's office that day wanting to kill him and kill everybody associated with big government, big business, and the people that he thought controlled his life. So I really think it came down to a sexual identity crisis, which may have been real, but may have been not as severe as we all thought it was. But he basically still hated himself. He hated he couldn't survive in society. And he said, I got to start killing people. And within about 10 years after that, that's exactly what he started doing. Pues nos dice que él cree que todo puede haber sido algo que se dio en la década del 60 cuando todavía estaba en la Universidad de Michigan y tuvo una crisis de identidad sexual y descubrió que él quería convertirse en mujer. Y fue y habló con los médicos de la universidad y les dijo, quiero hacerme mañana mismo la cirugía para hacerme el cambio de sexo. Los médicos le dijeron, no señor, esto es un proceso largo, esto se demorará 5 años, no podemos hacer esto mañana, un día a otro. Y salió tan frustrado, odiándose a sí mismo, odiando a los médicos, odiando a la universidad, odiando al Estado, odiando a las instituciones, que dijo, o que pensó que quería matarse no solamente a sí mismo, sino a todo el mundo. Y matar al gobierno, porque se consideraba que lo estaba controlando, y matar a las instituciones que estaban por encima de él, en fin. Luego se demoraría 10 años en empezar a matar. Pero él cree que habría sido esa crisis de identidad sexual la que se convirtió en el génesis de Unabomber. Bueno, yo quiero preguntarle, Juan Pablo, por la lingüística forense. Él es considerado por muchos como un padre de esa disciplina en cuanto pues a lo forense, y quisiera preguntarle qué hizo él, sobre todo con el manifiesto, para atrapar esos pequeños detalles que lograron finalmente capturar al Unabomber. ¿Qué hacía él? ¿Cuál era su rutina en cuanto a leer el manifiesto, por ejemplo? You're considered as one of the most important persons on forensic linguistics. Let's talk about that, and particularly on the Unabomber manifesto. What were those details that you found out in this manifesto that helped you create and build this profile of Unabomber and then get him? Well, I didn't even really know of the term forensic linguistics in 1995, 1996. It may have been out there in the linguistic community. But I had a master's degree in psychology, and I was really using that to help me break down the manifesto and the 13 earlier letters written by the Unabomber. Some people forget about those. And I really started seeing a man who was an author who was very, very meticulous about his writing style. He basically made no mistakes.
but he was also putting clues in there that I thought he was giving away information about himself that he wasn't doing on his bombs. His bombs had no evidence on them. But here in the manifesto and some other letters, he's telling people he lives in the Sierra Mountains of California. He has a full-time job and only does his practice bombs on weekends. And he put a blonde hair under a stamp. And we determined that these were all fake, these were all false clues. So we realized this guy was more intelligent than we ever did. And then all of a sudden, when Kaczynski was identified, his mother and brother saved all the letters he wrote over the years, and I was finding identical sentences from the letters to the manifesto, and all of a sudden we had about 600 comparisons, and that is what made up the affidavit to get a search warrant for the cabin. And, of course, the biggest clue was he used the expression, you can't eat your cake and have it too, where in English it's always been you can't have your cake and eat it too. That was the smoking gun that the judge saw and got us in the door of the Unabomber's cabin with a search warrant. First time ever in U.S. federal courts that language was used to get a search warrant. Pues Luis Fernando, la clave, y retomo con lo que dice al final, fue la primera vez que un juez en los Estados Unidos, a través de una clave lingüística, o por cuenta de una clave lingüística, emite una orden de captura, de búsqueda y captura, que fue lo que pasó con el caso del Unabomber. En 1995, cuando él empezó el caso, ni siquiera existía el término de lingüística forense. A pesar de que él tenía un máster en psicología, pues esa aproximación a los textos no se daba. Así que cuando él recibe el caso, empieza a ver las primeras 14 cartas que había hecho ya el Unabomber, empieza a estudiarlas, descubre un hombre meticuloso que está dando cierta información sobre sí mismo, pero que en realidad son pistas falsas. Ya cuando se empiezan a tener las primeras pistas sobre el manifiesto, y se llega a la familia Kaczynski, se comparan las cartas de la familia Kaczynski con las cartas que se tenían antes del manifiesto y se encuentra que existen frases idénticas. Esas frases idénticas, y en particular una, que es you can't eat a cake and have it too, que está mal escrita en el inglés tradicional, porque es you can have a cake and eat it too, sirvió para que el juez definiera que sí debían ir detrás de Kaczynski porque había una prueba, que era esa, la que permitía acercarse al Unabomber. Pues tremendo personaje, muy muy buen personaje, Luis Fernando. Jim Fitzgerald, el hombre que ayudó a atrapar al Unabomber, que fue clave para atraparlo y protagonista en ficción de ese documental que podemos, o de esa serie documental que podemos ver en Netflix llamada Manhunt Unabomber. Jim, it's been an honor speaking with you. Thank you very much for being with us on W Radio. Thank you, Juan. You're very welcome. Have a great day. Bye bye. Impresionante. Bye. Impresionante, el hombre que cogió al Unabomber. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.